dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes. El programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas digitales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana, a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube y de todas nuestras plataformas. Identifico 3 temas que voy a abordar en el día de hoy inmediatamente. Voy a identificar estos temas que abordaré inmediatamente. Los Jesuses anteriores al Jesús canónico. Restricciones en Semana Santa versus la tragedia del Jet Set. Estén atentos algunas cosas que voy más o menos a sugerir y a medio plantear ahí. Y entonces entiendo que el Ministerio de Trabajo no tiene potestad para fijar salarios en hogares. Pero vamos inmediatamente, a propósito de la Semana Mayor, a hablar un poco de lo que hemos denominado los Jesuses anteriores al Jesús canónico. Porque después de aquel acontecimiento en el que los romanos produjeron la crucifixión de Jesús, pues se ocuparon de tratar de que esa crucifixión no le fuera atribuibles a ellos. Y aunque nadie más que ellos actuó en esa crucifixión, pues en las cosas que se forzaron un poco posteriormente, se quiso culpar, se quiso involucrar a los judíos en la crucifixión de Jesús. Por eso hay un elemento del que ya hemos hablado anteriormente, que es un elemento totalmente forzado. Me refiero a que Jesús fue llevado en la noche del viernes al patio del sumo sacerdote Caifás, que no estaba, y ahí fue juzgado y entregado a Pilatos. Como los evangelios no son un relato histórico, no se rigen por el rigor histórico, entonces una afirmación como esa puede pasar como quien ve llover. Por eso la historia, digamos, para ser leída con credibilidad, tiene que ser a través de historiadores. No todo el que habla del pasado está haciendo historia, porque la historia que no existía cuando se escribieron los evangelios, porque es una ciencia de la modernidad, nos habla de un concepto de análisis crítico de los acontecimientos. Y ese análisis crítico de los acontecimientos es observable y verificable. Entonces, cuando en los evangelios nos hablan de eso que supuestamente ocurrió
en la casa de Caifás, desde el punto de vista histórico, eso carece totalmente de sustento. Carece totalmente de sustento. Bueno, que fue llevado, vamos a ver, que fue llevado al patio dice más o menos lo siguiente: lo llevan al amparo de la oscuridad al patio del sumo sacerdote, donde le esperan los miembros del Sanedrín. Al mismo tiempo aparece un grupo de testigos y atestiguan que Jesús ha lanzado amenazas sobre el templo de Jerusalén. Cuando Jesús se niega a responder a las acusaciones, el sumo sacerdote le pregunta directamente si él es el Mesías. La respuesta de Jesús es distinta. Pero le quiero hacer énfasis en esto porque no hay la menor posibilidad de que nadie fuera llevado de noche al Sanedrín. El Sanedrín nunca se reunió de noche, nunca juzgó a nadie de noche. Tampoco lo hizo nunca en víspera de la Pascua. Es decir, lo que dicen los evangelios de la forma en la que ese hecho se produjo es totalmente antihistórica, porque en la Misná, digamos son las reglas del judaísmo rabínico, todo lo que ocurrió allí está expresamente prohibido. Y cuando se escribieron los evangelios, se vivía en los tiempos del judaísmo rabínico. Es decir, eso no es otra cosa que un recurso para la lavadura de manos, para decir no fuimos nosotros los que hemos crucificado a esta inocente, fueron los propios judíos, pero en verdad los judíos no estuvieron directamente involucrados en ese acontecimiento. Pero no es de eso que yo les prometí hablar un poco, sino de todos estos Jesuses que teníamos antes de los evangelios, de los canónicos. Porque se produce el hecho y el hecho tiene muchísimas lecturas. Naturalmente, esas lecturas no abundan en los evangelios canónicos. Y hay algo que decía Orígenes, que es uno de los primeros padres de la iglesia. Orígenes decía: los cristianos tenemos 4 evangelios, pero los herejes tienen muchos evangelios. Y es verdad, los herejes tienen muchos evangelios. Y esos evangelios, que no son los 4 canónicos, son considerados como los evangelios apócrifos. Pero durante casi 400 años, esos evangelios, muchos de esos evangelios fueron más populares, tenían más seguidores que los evangelios que después terminaron siendo los 4 evangelios canónicos. Y como decía hace unos días, éramos cristianos, pero teníamos lectura distinta del mensaje de Cristo. Es decir, que habíamos aquí 10 cristianos, pero los 10 cristianos estábamos basados en textos distintos y en versiones distintas. Es decir, teníamos a un Jesús que para cada uno de los que estábamos era un Jesús totalmente distinto. A partir de que Roma asume el cristianismo y en el 398 se da el concilio canónico, donde se establecieron que estos son los 4 evangelios, empezó realmente a construirse la figura del Jesús que hoy nos ha llegado a nosotros. Pero esa no era la figura que prevalecía antes de que se impusiera el canon. Entonces, hay algunos acontecimientos que son muy comunes en los evangelios apócrifos con relación a los 4 evangelios canónicos.
hay cosas que que consideramos que son únicas de los evangelios canónicos, que cuando nos vamos a la época en la que esos evangelios se escribieron, eran cosas muy comunes. Por ejemplo, bueno, ¿qué particularidades le podemos atribuir a Jesús? El nacimiento de una virgen, es decir, que fue concebido sin comercio carnal por un Dios. Eso era bastante frecuente. Era bastante frecuente. Hay varios casos de taumaturgos, de sanadores o de dioses que no fueron concebidos en comercio carnal, que no fueron concebidos en comercio carnal. Por ejemplo, uno que fue más popular que Jesús en su tiempo, que se llamaba Asclepio. El padre de Asclepio era Apolo. El padre de Apolonio también era un dios. El padre de Taclas era un dios. Y ninguno habían sido concebidos en comercio carnal. Entonces, lo de el nacimiento de virgen era un elemento común. El vivir después de la muerte también había ocurrido con varios. No exactamente la resurrección, pero sí vida después de la muerte. Incluso hay un libro en la primera biblioteca, en la primera enciclopedia, que no fue la de Diderot, sino en una más antigua, en la que tiene participación Plinio el Viejo, y Plinio el Viejo tiene un capítulo que está dedicado a ese tema. Ese capítulo que él tiene se titula ¿Quiénes volvieron a vivir después de la muerte? Eso está en el capítulo 53 del libro séptimo de Plinio el Viejo. Entonces, la única cosa que hacía diferencia al Jesús canónico del Jesús de los evangelios apócrifos y de otros dioses fue una cosa que se inventaron los católicos en la liturgia, que tanto a los griegos como a los romanos les sonaba muy extraña. ¿Qué cosa les sonaba extraña a los griegos educados y a los romanos? El hecho de que esta gente en la liturgia decían que comían y bebían el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo esta gente va a decir que bebe sangre y que tiene una ingesta humana? Eso era uno de los elementos que sonaba extraño y por lo que más se ridiculizaba en esos momentos a los cristianos, porque eso sonaba muy extraño. Pero hay otras cosas que eran comunes. Y lo que yo quiero rescatar un poco, por razones de tiempo, son algunas cosas establecidas en esos evangelios que son un poquito más explícitas que la de los evangelios canónicos. Por ejemplo, para encontrar detalles sobre el nacimiento de Jesús, no los encontramos en los evangelios canónicos, porque en los evangelios canónicos apenas hay 2 menciones al nacimiento de Jesús. Lucas, que la despacha en un pequeño versículo, y Mateo, que se limita a decir que María dio a luz. Pero en ninguno de los canónicos hay detalles sobre el nacimiento de Jesús. Sin embargo, en los evangelios apócrifos sí vamos encontrando detalles sobre el nacimiento de Jesús. Busco aquí, tengo aquí el evangelio de la infancia de Santiago, que es un evangelio apócrifo. En ese evangelio apócrifo, vean los detalles que hay sobre el nacimiento de Jesús. Dice este evangelio, que es apócrifo, lo siguiente: cuando da comienzo la escena de la Navidad, María y José van camino a Belén
y la Virgen va montada a lomos de una asna. No lleva mucho tiempo de camino cuando María le pide a José que la ayude a desmontar porque ha empezado a tener contracciones. O como ella dice, con una frase tan breve como elegante, bájame, porque el fruto de mis entrañas pugna por venir a luz. José logra encontrar una cueva en la que María puede dar a luz e incluso en un golpe de suerte aún mayor encuentra una partera hebrea que la asista. Mientras María está dentro de la cueva sufriendo los dolores del parto, José, que está afuera, ve de pronto que el mundo entero literalmente se ha detenido. Los pájaros del cielo estarán inmóviles en el aire. Un poco más allá, un pastor que había levantado la mano para arrear a sus ovejas y bastonearla con su cayado, se ha quedado con la mano tendida en alto. Las aguas del río han dejado de correr. Las estrellas están inmóviles. Jesús ha nacido. Fíjense la manera tan hermosa como es descrita en este apócrifo, que es el Evangelio de la infancia de Santiago, cómo está descrita en ese apócrifo de manera tan hermosa el nacimiento de Jesús. Hay otro que es el que se refiere al Evangelio latino de la infancia, que también describe con detalles el nacimiento de Jesús, que no lo hace ninguno de los evangelios canónicos. Hay también historias muy hermosas de resurrecciones, muy hermosas de resurrecciones. Por ejemplo, vamos a ver si aquí encontramos una resurrección hecha por Apolonio de Tiana. Fue tan famoso como Jesús, no tan famoso como Asclepio, pero él igual se le atribuyen resurrecciones. Una de ellas, el milagro de Apolonio comienza un día en que está paseando por Roma y le llama la atención un cortejo fúnebre en el que el cadáver de una joven es portado en andas. Apolonio le dice a la gente que deposite las andas en el suelo y que él se encargará de hacer cesar el llanto por la muchacha. En la Biblia, usted se va a encontrar con un episodio similar a este, atribuido a Jesús. Pero esta muchacha que Apolonio de Tiana resucita, ese día se iba a casar y poco antes de la ceremonia se cayó muerta. Entonces, en vez de acudir a la boda, la gente acudía al cortejo fúnebre. Con la resurrección, Apolonio de Tiana invirtió los hechos y la gente regresó de camino al cementerio, otra vez camino a la celebración de la boda. En el caso de Asclepiades, por ejemplo, Asclepiades volvía andando de su casa, y le estoy hablando de resurrecciones. Asclepiades, que era un médico, volvía andando de su casa de campo a su hogar cuando encontró un cortejo fúnebre que se abría paso a través de los suburbios de la ciudad. Se había congregado una enorme cantidad de gente vestida de luto para presentar su respeto al difunto. El médico se acercó a todo lo que pudo, movido por su natural curiosidad, con el fin de averiguar quién había muerto o quizás con la esperanza de observar en él personalmente algún detalle relacionado con su arte. El cadáver estaba ya a todas luces preparado para ser colocado en la pira, totalmente espolvoreado de aromas. Su rostro, untado de ungüentos perfumados, había sido amortajado y estaban casi ultimados todos los preparatorios. Aún así, Asclepiades lo examinó detenidamente y
como observase con suma atención ciertos síntomas, palpó una y otra vez el cuerpo de aquel hombre y descubrió en él la vida que allí seguía oculta. Y produjo el milagro de la resurrección. Entonces, hay muchas cosas realmente hermosas planteadas allí, otras terribles, como la que describe el Evangelio de la infancia de Tomás, que el niño Jesús que describe ahí es un implacable vengativo. Así por el estilo. Pero, de todas maneras, lo que ocurrió fue que Roma retiró todo lo que oliera a nacionalismo, todo lo que oliera a revolucionario y todo lo que compitiera con la figura de Jesús. Porque si ya tenemos un gran sanador y en base a ese gran sanador vamos a edificar una creencia, no puede haber competencia con esa creencia. Y todas estas cosas quedaron realmente a un lado. Entonces, como no se trata de evasivas, porque ya dirán por ahí, míralo ahí en evasivas. No estamos aquí para evasivas. Estamos aquí para abordar con transparencia todo lo que haya que abordar. Por eso me quiero referir ahora al tema de las restricciones de Semana Santa, llamando la atención sobre algunas cosas. Veamos las restricciones de Semana Santa. Para llamarle la atención sobre algunas cosas. Veamos esta crónica, por ejemplo. El Ministerio de Turismo, mediante la resolución DJ 02225, dio a conocer una serie de disipaciones especiales con motivo de la Semana Santa, con vigencia de este lunes 14 de abril hasta el domingo de Resurrección. Entre las regulaciones especiales dadas a conocer destacan que se dispone que la venta, expendio, consumo de bebidas alcohólicas en actividades complementarias como parques acuáticos o temáticos estará permitida de manera controlada durante el día y quedará prohibida de 6 de la madrugada a 6 de la mañana. La resolución prohíbe la venta de expendio ambulante de bebidas alcohólicas, el establecimiento de casas de campaña, el uso de carritos de golf por menores de edad, motocicletas, four wheel, vehículos de motor, jet ski, entre otras cosas. La normativa emitida por Turismo dispone el cierre diario de las playas a las 6 de la tarde y se abrirán de nuevo a las 6 de la mañana. El uso y una serie de cosas, y ya sabemos que por otra parte que Interior ha prohibido los grandes espectáculos, etcétera, etcétera. Se han tomado una serie de medidas que vamos a apoyarla en función de que el país vive una situación de duelo. Ok. Pero fíjense que ninguna de esas restricciones guarda relación con lo que se ha metido en el imaginario de la gente desde que ocurrió la tragedia del Jet Set. ¿Qué es lo que se ha metido en el imaginario de la gente? Que hubo alguna suerte de falla estructural y que probablemente eso se haya producido por negligencia. Yo le voy a sugerir también, y voy a hablar de otras posibilidades, o sugerirlas más o menos, y ojalá que la investigación la descarte. Lo que quiero establecer es que ninguna de esas medidas se asocian con el tema de la tragedia del Jet Set. En una playa no se va a producir una falla estructural. En un concierto la gente está al aire libre.
Y esas actividades se han llevado a cabo siempre, las autoridades han emprendido sus regulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que las restricciones no van en la onda de lo que está en el imaginario de la gente. No va en esa onda. Entonces, yo creo que entre las cosas que tenemos que descartar y que tienen que quedar fuera de toda duda en esta investigación, tienen que quedar fuera de toda duda, es que no se presentara ningún otro elemento que haya producido la implosión que provocó el derribo del techo en una forma en la que un techo no se derriba. Es decir, estamos hablando que ese techo se derribó de una forma en la que una falla estructural no derriba un techo consolidado. Porque un techo que está en fase reciente se ha derribado, pero ya después de un techo estructurado que puede presentar alguna situación por falla estructural, no tiene ese tipo de derribo. Ahora se le ha prestado un poquito más de atención a algo que han dicho algunos sobrevivientes. Entre ellos está la propia hija de Ruby Pérez, que han hablado de una implosión e inmediatamente después de la implosión hubo el derribo precipitado al mismo tiempo de toda la estructura. La investigación tiene que descartar cualquier elemento que haya inducido a eso. Cualquier elemento intencional me refiero. Intencional me refiero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cosas pendientes. Nosotros tenemos cosas pendientes. Cosas que no pasan en ninguna parte del mundo sin producir serias consecuencias. Serias consecuencias. Aquí hemos pregonado golpes al crimen organizado que son golpes extraordinarios, como nunca se habían producido. Como nunca se habían producido. Y no hemos presenciado la respuesta del crimen organizado a esos golpes. Todavía no la hemos presenciado. Todavía no la hemos presenciado. Pero incluso no está mal que alguna instancia internacional, que ojalá que el FBI, que alguna instancia internacional nos ayude a descartar cualquier hipótesis en esa investigación. Mientras tanto, yo solamente me limito a dejar algunas preguntas. ¿Por qué el Yesé? ¿Por qué esa noche? ¿Por qué esa noche? ¿Por qué el Yesé? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quiénes estaban esa noche? ¿Cómo se había convocado esa actividad? ¿Y quiénes se habían incorporado a la convocatoria de esa actividad, además de la promoción habitual del centro? ¿Por qué? Y lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Ya hay anuncios, por ejemplo, de que hay una querella, el abogado Félix Porte está representando a los familiares de Virgilio Rafael Cruz, un primer teniente de la PN que murió ayer, que murió en esta tragedia. Y ya hay un querellamiento por homicidio involuntario. Como dijimos ayer, nosotros no estamos aquí
para cuestionar ninguna acción que decidan emprender los familiares de las víctimas. Ninguna acción. En este caso, lo que pudiera decirse es que, bueno, es un adelanto porque todavía no hay una investigación. Pero tal vez no es un adelanto. Tal vez es una estrategia. ¿Por qué? Porque como este abogado se coloca adelante colocando esta demanda, él sabe que todavía no hay una investigación, pero ya eso lo pone en el centro de atención y probablemente otras víctimas digan, pero esta es la persona. Es decir, que él no se está adelantando a querellarse contra el Estado o contra los propietarios porque tenga interés en adelantarse a querellarse contra esas personas, sino se está colocando en lugar de atención de las víctimas para que sea una de las personas a la que apelen las víctimas para estos fines. Para estos fines. Yo creo que lo que tiene que tener consciente cada familia es que busca. Yo busco ser resarcido, perfecto. Yo busco justicia, perfecto. Yo busco justicia, perfecto. Tomar en cuenta que después que usted le suscribe a un abogado, ya el caso es de ese abogado, porque en los casos, lamentablemente, de la mayor parte de la familia que no disponen de recursos para contratar una oficina, tienen que hacerlo mediante el mecanismo de cuota litis. Y el caso pasa a ser del abogado. Y si hubiera algún mecanismo ya después de la investigación para resarcir y reconocer a las víctimas, ya esa víctima cualquier cosa tiene que hacerlo a través de su abogado, porque el caso es del abogado. Entonces, dependiendo de lo que usted quiera, haga preguntas. Haga preguntas. Yo quiero justicia. Pregúntele a su abogado y pregúntele a varios abogados qué puedo lograr por esta vía, qué puedo lograr por aquella y haga lo que usted entienda. Haga lo que usted entienda, que esto tendrá que debatirse en las instancias del lugar, en las instancias correspondientes. Miren, señores, yo quiero decir que reiterar, y no me vengan con el convenio 189 de la OIT, porque se lo voy a explicar con manzana. ¿Cómo se lo explico con manzana? El Ministerio de Trabajo está solo para regular el trabajo en el sector privado. Y ese trabajo que regula el Ministerio del sector privado es el trabajo plusválico. Es el trabajo que genera lo que Carlos Mar le denominó la plusvalía, que no fue Carlos Mar, sino David Ricardo, pero él tomó esto de David Ricardo, que establecía que el valor de un objeto era el valor del trabajo que se había hecho en él, que se había invertido en él, y ese valor lo ponía el trabajador. Entonces, el empresario, al usar ese trabajo, se quedaba con una plusvalía. Eso es lo que regula el Código de Trabajo. Trabajo en el sector privado. Y el trabajo del hogar no es un trabajo doméstico, no es un trabajo plusválico. Hay un convenio genérico 189 de la OIT, pero ese convenio tiene que adaptarse a las leyes de cada país, y en la ley nuestra de nuestro Código laboral no está contemplado que el Ministerio de Trabajo tenga esa potestad. Y no me vengan con la demagogia de que mire este caballero que se está oponiendo a que se mejore la calidad de vida, porque eso no es más que un simbolismo. No le quiero llamar un populismo, porque ahí está mi amigo Eddie Olivares, y no es el primero que lo hace. No es el primero que lo hace, pero le voy a demostrar por qué es un populismo. ¿Usted sabe cuál es la elevación del salario mínimo para el sector doméstico? El salario mínimo del sector doméstico actualmente, según otras resoluciones que ha tomado un ministerio que no le corresponde tomarla,
son 13,000 pesos. Con este aumento del 30 se fijan 15,000 pesos como salario mínimo. Le digo que eso es demagogia, porque la trabajadora de mi amigo Eddie Olivares, que es un hombre generoso, como la trabajadora del señor Martínez Pozo, no trabajan por eso. Ni la mayor, no trabajan por eso. Es decir, que no, señor, ese es un asunto del ámbito de los hogares. Por ejemplo, si se pudiera meter en eso el Ministerio de Trabajo pudiera aumentarle a los trabajadores del Estado. No se puede meter en eso porque el Ministerio de Trabajo solamente regula el trabajo en el sector privado, pero estamos hablando del trabajo remunerativo que genera beneficios económicos directos. Este es un trabajo realmente de apoyo porque la ama de casa que trabaja o el señor que trabaja se beneficia porque él puede salir a trabajar o ella puede salir a trabajar porque tiene que la auxilie. Eso es indirecto, pero eso no es plusválico. Eso no es plusválico. Entonces, desde hace tiempo se insiste en esto, Oiga, ¿cuál es el titular? Que el gobierno le aumenta a las trabajadoras. Pero venga acá. Y es que el gobierno no tiene otra cosa que reivindicar. No tiene otra cosa que reivindicar, que quiere estar reivindicando estas pendejadas. Cambio y fuera.